vamos a pasar a ver el sexto punto, que es el teorema fundamental de la parte de espacio. Es el teorema de las tres perpendiculares. Entonces veamos en qué consiste ese teorema. Entonces vamos a ubicar en el espacio a nuestro plano P. Denotamos a ese plano P. Luego podemos observar a la recta L2 completamente contenido en todo el plano. La recta L1 es secante al plano en el punto O. Entonces es el punto de intersección entre el plano y la recta L1. Entonces también digamos que el dato fundamental debe ser que la recta L1 sea perpendicular a todo el plano. Ese es el primer dato. Entonces, si esta recta L1 es perpendicular a todo el plano, va a ser perpendicular a todas las rectas contenidas en ese plano, pero que pasen por el punto O. Entonces, en particular, nosotros vamos a trazar a partir de O una perpendicular a la recta L2. Digamos el segmento OM. Entonces, tenemos que el segmento OM es perpendicular a la recta L2. Pero como el segmento OM pertenece al plano, la recta L1 es perpendicular a todo el plano. Entonces, en particular, va a ser perpendicular al segmento OM. Entonces, este ángulo es 90 grados. Y se va formando, como ustedes pueden observar, tenemos aquí primera perpendicular, segunda perpendicular. Entonces, por el teorema de las tres perpendiculares, nos dice que nosotros podemos tomar cualquier punto de la recta L1. Por ejemplo, tomamos este punto. Por ejemplo, tomamos el punto Q. Entonces, si ese punto Q pertenece a la recta L1, entonces el segmento OQ es perpendicular al segmento OM. Entonces, unimos el punto Q con el punto M. Y por el teorema de las tres perpendiculares, ese segmento MQ va a ser perpendicular a la recta L2. Entonces tenemos primera perpendicular, segunda perpendicular. Por el teorema de las tres perpendiculares, el segmento QM es perpendicular a la recta L2. Entonces colocamos segmento QM será perpendicular a la recta L2 para todo punto Q que pertenece a la recta L1. Si, por ejemplo, nosotros tomamos otro punto, digamos el punto N en la recta L1, ubicamos por aquí el punto N, entonces tendríamos primera perpendicular, ON es la primera perpendicular, OM la segunda perpendicular. Por el teorema de las tres perpendiculares, nosotros unimos el punto de inicio de la primera. La primera empieza en el punto N. Primera, segunda. La segunda termina en el punto M. Entonces, unimos ambos puntos y por el teorema de las tres perpendiculares, este ángulo también va a resultar 90 grados. Entonces, se cumple para todo punto que pertenece a la recta L1. Acabamos de ver vamos a colocar una observación. Acabamos de ver justamente primera, segunda y tercera, ¿no es cierto? Entonces tenemos primera perpendicular y segunda. Primera y segunda perpendicular. Entonces, por el teorema de las tres perpendiculares, la tercera necesariamente
debe ser perpendicular a la recta L2. Ahora, ¿qué sucede si nosotros tenemos... Ahora, ¿qué sucede si nosotros tenemos primera y tercera? Primera y tercera perpendicular. Entonces, por el teorema de las tres perpendiculares, podemos concluir que el segmento OM también va a ser perpendicular a la recta L2. Primera, tercera. Por el teorema de las tres perpendiculares, este ángulo resulta igual a 90 grados. Entonces la segunda también resulta siendo perpendicular. Y ahora, ¿qué sucede si tendríamos segunda y tercera, ¿no? Eso es lo que nos preguntamos, ¿no? Tenemos primero y tercero. ¿Qué sucede si ahora tendríamos segunda y tercera? ¿Podremos concluir que la primera será perpendicular? No. La respuesta es no. Si nosotros observamos segunda y tercera, no necesariamente la primera va a ser perpendicular a todo el plano. Entonces, para afirmar que una recta L es perpendicular a todo el plano, entonces, si tenemos nuestro plano y la recta L, para que esta recta L sea perpendicular a todo el plano, mínimo debe ser perpendicular a dos rectas contenidas en ese plano. Si esta recta L es perpendicular a dos rectas contenidas en el plano, entonces podemos afirmar que esa recta L va a ser perpendicular a todo el plano. Entonces vendría a ser acerca del teorema de las tres perpendiculares. Entonces, como vuelvo a repetir, siempre nosotros pensemos primera, segunda, por el teorema de las tres perpendiculares, la tercera, el punto de inicio de la primera, avanzamos, segunda. La segunda termina en este caso en el punto M, unimos y por el teorema de las tres perpendiculares ese ángulo va a ser de 90 grados. Veamos el séptimo punto. El ángulo formado entre una recta y un plano. ¿Cómo vamos a dibujar ese ángulo? En el gráfico nosotros observamos a nuestro plano. Entonces vamos a colocar que sea el plano, un plano S. Y tenemos a la recta secante a ese plano en el punto O. Ese punto O es punto de intersección. Entonces, el ángulo formado entre esta recta L y el plano es el ángulo formado entre esa recta y su respectiva proyección. Entonces, para poder ubicar proyección, recordando un poco de la semana, recordando un poco sobre el tema de relaciones métricas. Cuando nosotros hablamos de proyección, siempre la proyección hay que asociarlo como una sombra. No es la altura, porque a veces siempre tendemos a confundir que la proyección es la altura y no, la proyección es la sombra, la que se encuentra en el plano, en el piso. Entonces, si nosotros queremos hallar ese ángulo formado entre la recta L y su respectiva proyección, vamos a tomar un punto en la recta L. Digamos el punto P. Entonces, a partir de ese punto, vamos a trazar una perpendicular al plano. Y necesariamente va a caer sobre una recta, ¿no es cierto? Entonces, para poder ubicar el pie de esa perpendicular, nosotros vamos a unir el punto O, con el pie de esa perpendicular. Entonces, si este ángulo es de 90 grados, entonces nosotros podemos afirmar que el segmento OM es la proyección de la recta L sobre el plano. Claro que la proyección
de una recta sobre un plano también va a ser otra recta infinita. Pero aquí estamos representando, por ejemplo, para poder dibujar ese ángulo, estamos tomando un punto P en la recta L. Por lo tanto, lo que vamos a proyectar es el segmento OP sobre el plano de la base. Entonces, en este caso, esa proyección viene a ser el segmento OM. Entonces, aquí vamos a colocar, entonces, este segmento OM, hablando o denotando matemáticamente, se denota de la siguiente manera, es la proyección del segmento OP sobre el segmento OM. Entonces ya podemos ubicar al ángulo de medida alfa. Este ángulo de medida alfa es el ángulo formado entre la recta L y el plano S.